Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bendiciones para todos. Vamos a estar viendo juntos el manual para el maestro, el anexo a un curso de milagros y el libro de ausencia de felicidad. Muchísimas gracias, un honor compartir. Vamos a ver el punto 4, el punto 9, el manual para el maestro. Estamos procurando seguir, hacemos el estudio de lunes a viernes, estamos procurando seguir el día en que estamos, día 9, leemos el punto 9 y comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y le damos las gracias al Maestro Jesús por su perfecta y amorosa guía. Gracias a todos los hermanos por querer liberar al mundo de lo que pensábamos que era. Gracias, Padre, por nuestra perfecta creación. Y vamos con el capítulo 9. Vamos a hacer esta lectura con una mentalidad abierta, permitiendo que Jesús nos aclare cualquier posible duda que parezca surgir. Leemos para comprender, leemos para integrar. 9. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Y Jesús responde así. 1. Donde se requieren cambios es en las mentes de los maestros de Dios. Esto puede entrañar o no cambios en las condiciones externas. Recuerda que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. Es bastante improbable que en la formación del nuevo maestro de Dios los primeros pasos a dar no sean cambios de actitud. No hay, sin embargo, una norma fija al respecto, toda vez que el entrenamiento es siempre altamente individualizado. Hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato, mas estos son generalmente casos especiales. A la mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, tienen que percibirse debidamente y se tiene que eliminar la piedra angular de la falta de perdón. De lo contrario, el viejo sistema de pensamiento mantendrá aún una base a donde poder regresar. A medida que el Maestro de Dios avanza en su formación, aprende más concienzudamente una lección: a no tomar decisiones por su cuenta. En lugar de ello, le pide a su Maestro su respuesta, y es esta la que sigue como guía para sus acciones.
Esto le resulta cada vez más fácil a medida que aprende a abandonar sus propios juicios. Abandonar todo juicio, el requisito previo para poder oír la voz de Dios, es normalmente un proceso bastante lento. No porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta. Fijaos que se nos está diciendo que dejemos de juzgar. Estábamos acostumbrados a creer poder saber qué es lo que nos convenía. Y en cambio ahora, con este entrenamiento mental, lo que hacemos es decidir que no sé para que así se me pueda guiar. No tomamos decisiones por nuestra cuenta, que es lo mismo que decir decisiones por cuenta del ego. En lugar de ello, le pedimos al maestro su respuesta. Y es esta la que sigue como guía para sus acciones. Esto le resultará cada vez más fácil a medida que aprende a abandonar sus propios juicios. Yo no sé, Padre, dirígeme tú. Abandonar todo juicio, el requisito previo para poder oír la voz de Dios, es normalmente un proceso bastante lento. No porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta. Es que entonces yo no voy a poder decidir nada por mi cuenta. Pues ¿para qué quiero si no sé? El entrenamiento del mundo tiene por meta el logro de un objetivo diametralmente opuesto al de nuestro programa. Porque precisamente es que yo parezca que he evolucionado desde no saber cómo decidir a ser el que sabe tomar decisiones. Pues yo ahora no tengo ni idea. Lo que aprendo es a desaprender lo que he aprendido para así dejar espacio para que se me enseñe, ¿verdad? El mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Eso es lo que enseña el mundo del ego. Nuestro programa enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. ¡Oh, maravilla! ¡Qué fácil es la salvación! ¡Qué simple! Deja de juzgar, Santo Hijo de Dios. No porque no debas, sino porque no puedes. Vamos a seguir ahora con el anexo, nueva edición, los suplementos. Estamos en la psicoterapia. La primera parte se compone de dos grandes partes, psicoterapia y el canto de la oración, y estamos en la psicoterapia. Y vamos a leer hoy el punto 6, la definición de la curación. 1. La psicoterapia, el proceso de la psicoterapia, propósito, proceso y práctica. 2. Proceso de la psicoterapia. 6. La definición de la curación. 1. El proceso de la psicoterapia se puede definir entonces simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos. Los que no perdonan están enfermos al creer que no han sido perdonados. Al aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla, no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. Dios no puede entrar aquí, repiten los enfermos una y otra vez, mientras lamentan su pérdida, y sin embargo encuentran deleite en ella. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. ¿Es esto lo que yo quiero contarme? Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso en la recuperación. Cuestionarlo debe ser entonces su elección. ¡Uy!
que todo esto es mi pensamiento, que todo esto es un canto fúnebre, es un pensamiento sin significado, sin valor, sin sentido. Uy, qué locura, ¿no? ¿Yo voy a ganar algo pensando así? No, gracias. Lo entrego a la expiación para su deshacimiento y acepto el milagro, la corrección de mi mente, para que así ésta se cure de la creencia de que alguna vez estuvo enferma. ¡Tachán! 2. Hay una tendencia, y muy fuerte por cierto, a oír este canto de muerte solo por un instante y a descartarlo sin haberlo corregido. Vale, sí, estoy criticando, estoy juzgando. Bueno, ¿y entonces mañana qué vamos a hacer? No, es que hay que permitir su deshacimiento. Espíritu Santo, ¿qué quieres que piense en lugar de estos pensamientos? Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para cambiar de melodía. En su lugar podemos oír el sonido de la curación, los milagros. Pero antes debe surgir la buena voluntad de cuestionar la realidad del canto de condenación o canto de la oración que estoy hablando con mi Creador, como amorosamente Él me enseña a hablar, o el canto de condenación, juicio, pensamiento limitante, crítica. Las extrañas distorsiones que de manera inextricable están entretejidas dentro del concepto del yo, que en sí no es más que una pseudocreación, hacen que ese feo sonido parezca realmente hermoso. Mas, en lugar de estos estrepitosos y desagradables chillidos, podría oírse el ritmo del universo. El ritmo del universo, el cántico del ángel heraldo y otros más. Tres. El oído traduce, no oye. El ojo reproduce, no ve. La tarea de ambos es hacer agradable aquello que se invoca, por muy desagradable que pueda ser. Responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. A veces, el pensamiento que hay tras la forma se deja entrever, pero solo por un momento la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura. Mas no permite que sus esclavos cambien las formas que contemplan ni los sonidos que oyen. Estos constituyen sus remedios, sus protectores contra la demencia. 4. Estos testimonios que los sentidos ofrecen tienen un solo propósito: justificar el ataque y, de esta manera, conservar la falta de perdón sin que se reconozca como tal. Cuando se la ve sin disfraz, resulta intolerable. Sin protección, no podría perdurar. He aquí donde se atesora toda enfermedad, pero sin reconocer que es así. Pues cuando una falta de perdón no se reconoce, la forma que adopta le hace parecer algo distinto. Y ahora es ese algo distinto lo que parece aterrorizar. Pero no es el algo distinto lo que puede ser sanado. No está enfermo y no necesita remedio alguno. Concentrar tus esfuerzos curativos en ello es inútil. ¿Quién puede curar lo que no está enfermo y hacer que se recupere? 5. La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas que adopta una no hacen sino reproducir las formas que adopta la otra,
pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento que únicamente el perdón, que únicamente el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Párrafo 6. Darse cuenta de esto es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo aquello que él no se ha perdonado a sí mismo y de esa manera se le da otra oportunidad de verlo, reevaluarlo y perdonarlo. El otro siempre va a ser mi espejo. Por eso vamos primero a ver qué mensaje le queremos dar. ¿Es esto lo que le quiero decir a mí mismo? Porque siempre soy yo ahí fuera. No hay nadie ahí fuera distinto de mí. Un solo ser. Y fijaos qué palabras nos ofrece Jesús. Me da la oportunidad de ver ese error de percepción, de interpretación, reevaluarlo. Vamos a ver, esto a la luz de la comprensión, del amor perfecto, cómo quiere Dios que lo vea, y perdonarlo, decidir que esa interpretación no la quiero más, que me quedo con la que me da Dios. Cuando esto ocurre, ve sus pecados desaparecer en un pasado que ya no está aquí. Se repliega sobre sí mismo, ¿no? Una alfombra que se repliega sobre sí misma, que es lo único completamente correcto que podemos decir del pasado, que no existe, que no está ahí. Hasta que no lo haga, no podrá sino pensar que el mal lo asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla sobre la que el terapeuta proyecta sus pecados, y esto le permite poder deshacerse de ellos. Mas si conserva un pequeño aspecto del pecado que esté percibiendo, su liberación es parcial y no está asegurada. 7. Nadie se cura solo. Este es el feliz canto que la salvación entona a todo aquel que oye su voz. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que se consideran terapeutas. No hay otra manera de ver a sus pacientes salvo como los portadores del perdón, pues son ellos quienes vienen a demostrarle su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado existe y que se puede ver. Mas la prueba de la impecabilidad, vista en el paciente y aceptada en el terapeuta, ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. La prueba de la impecabilidad. Muchísimas gracias. Qué maravilla, qué claridad vamos teniendo cada vez más, ¿verdad? Pues vamos a leer ahora el libro de Ausencia de Felicidad de San Kenneth Wapnick. Nos habíamos quedado en la página 256 del capítulo 8, la escritura de un curso de milagros A, las primeras semanas, los principios de los milagros, página 256. Estábamos hablando, voy a leer desde el principio de la página, un poquito antes de donde nos quedamos. La oración puede ser muy específica en asuntos menores. Si necesitas un abrigo, pregúntame dónde
encontrarlo, le dice Jesús, el Maestro Jesús a Santa Helen. Conozco bien tu gusto y también sé dónde está el abrigo que comprarás finalmente de cualquier modo. Si posteriormente no te gusta el abrigo, eso es lo que habría pasado de todas formas. Yo no escogí el abrigo por ti. Dijiste que querías algo cálido, no muy caro, y que pudiese soportar un rudo uso. Te dije que podías adquirir un Borgana, pero te permití que adquirieses uno mejor porque el peletero te necesitaba. Y ahora nos habla San Kenneth Wapnick diciendo: esta referencia a un abrigo que Helen había comprado recientemente por recomendación de Jesús en el almacén Kleins. Esta referencia es a un abrigo que Helen había comprado recientemente por recomendación de Jesús en el almacén Kleins. Helen acostumbraba a comprar en algunas de las tiendas más exclusivas de la ciudad, tales como Lord and Taylor o B. Altman, esas serían Lord and Taylor o B. Almond. Kleins, la cual quedaba a 5 minutos de camino del departamento de Helen, se conocía como una verdadera tienda de gangas, y difícilmente una mujer del gusto de Helen habría comprado allí un abrigo de invierno. No obstante, Jesús le ordenó a que fuese allí. Helen no solo encontró exactamente el abrigo que quería, sino que el vendedor que la atendió necesitaba con urgencia la ayuda de Helen. Él tenía un niño con retraso mental y estaba desorientado en cuanto a qué hacer, y Helen pudo serle extremadamente útil. El punto que Jesús quería presentarle a Helen aquí era el de que al consultar su servicio superior de compras, vean adelante, ella no solo recibiría lo que creía que necesitaba, sino que él podría ayudar a otros a través de ella también. Finalmente, pues, era una lección en cómo el milagro ahorra tiempo. Su explicación continúa. Y ahora habla Santa Helen. Bueno, en el caso de este momento, el Maestro Jesús observa, sin embargo, que es mejor en términos de los criterios que tú estableciste. Yo pude hacer esto porque tú viste el abrigo más de esa manera que en términos de un material en particular. Tú misma pensaste en Kleins hace unos días y luego lo descartaste porque Borgana mantiene precios fijos. Luego recordaste un abrigo que Grace, la hermana de Louis, consiguió allí mucho más barato y se parecía bastante. Y te preguntabas si era correcto entusiasmarse con el nombre de una marca comercial en particular por medio de la publicidad. Eso te abrió la mente. Yo no puedo ahorrarte más tiempo del que tú me permitas, pero si estás dispuesta a probar el servicio superior de compras, el cual cubre también todas las necesidades menores e incluso bastantes caprichos dentro de lo razonable, yo puedo aprovechar muy bien el tiempo que ahorremos. Recuerda, la respuesta específica que recibas depende de la pregunta específica que formules. Mientras menos límites impongas, mejor será la respuesta que recibas. Ejemplo, podrías preguntar: ¿dónde puedo encontrar un abrigo Borgana? O ¿dónde se encuentra el abrigo que quiero? O ¿dónde se encuentra el abrigo que debo comprar? Y así sucesivamente. La forma del pensamiento determina el nivel de creación, aunque ya sabemos que posteriormente esta palabra creación no se aplicará para las cosas de este mundo. Helen jamás, ahora sigue San Kenneth Wapnick, Helen jamás podía en realidad incorporar este principio a su relación con Jesús.
especialmente en lo relacionado con desprenderse de las limitaciones que ella imponía al pedir ayuda específica. Vea el capítulo 17 para la explicación de esta idea que surgió muchos años más tarde, cuando obviamente Helen estaba más receptiva a la enseñanza en su totalidad. Las notas prosiguen ahora con el mismo tema de ahorrar tiempo al escoger el milagro y la ayuda de Jesús, habiéndose exhortado a Helen a que restringiese su necesidad de controlar. Y sigue diciendo el Maestro Jesús: los milagros dependen de conocer el momento oportuno, razón por la cual no debes perder el tiempo. Te dije hace algún tiempo que el tiempo cesaría cuando yo fuese útil como un medio para el aprendizaje. El tiempo cesaría cuando ya no fuese útil como un medio para el aprendizaje. Hay una manera de que avances con más velocidad, y esa es que dejes cada vez más tiempo para mí. De este modo, lo puedes dedicar a los milagros. La primera parte de lo que escribiste anoche está correcta. Verifica esto ahora, corregido por recomendación. La segunda parte, llamada número 54, no pude averiguar con seguridad a qué se refería estas dos partes. La primera parte de lo que escribiste anoche está correcta. Verifica esto ahora, corregido por recomendación. La segunda parte la intercalaste tú, porque no te gustaba la primera. Era un intento de restablecer tu propio control del tiempo. Recuerda, tú no puedes soportar el no saber qué hora es. No estoy entrometiéndome en tu voluntad, sino que estoy tratando de liberarla, dice el Maestro Jesús. Te dije que la próxima parte del curso pondrá un énfasis creciente en la expiación y definí esto como un deshacer. Sabes muy bien que el cambiar patrones de aprendizaje requiere que se deshagan los viejos. El significado verdadero de inhibición retroactiva es simplemente que cuando dos clases de aprendizaje coexisten, interfieren el uno con el otro. Página 258. Esta breve nota que sigue provee un excelente ejemplo de cómo Jesús nuevamente utiliza los intereses formales de Helen, aquí la estadística y la psicología experimental, para reforzar el contenido de su enseñanza, específicamente el mensaje de la expiación, el minimizar y finalmente deshacer el efecto del ego sobre la presencia del Espíritu Santo. Y sigue diciendo Jesús: fuiste prudente en lograr que William Rockford te permitiese medir los aprendizajes viejo y nuevo, lo cual hizo posible medir la proporción. Realmente yo te ayudé esta vez. Helen, interrumpiendo: estoy enfadada por esto. Jesús: porque la mayoría de los estudios solo miden el decremento, la pérdida, causado por el nuevo aprendizaje con el viejo. Pero el énfasis debe ser en cómo minimizar el efecto del viejo sobre el nuevo. Esta es un área mucho más útil en la cual trabajar. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: el dictado regresa entonces a la enseñanza específica del significado de la expiación y la disposición a aprenderlo. Y dice Jesús: no te atasques en esos sueños de anoche. Son reflejos de viejos patrones de aprendizaje. Surgieron porque a ti no te gustaba lo que te dije de que me dejases las minucias a mí. Simplemente ilustran tu disposición a atacarte porque le temes al curso. Así que no lo utilices de esa manera. Si te sientes tentada a hacer esto, pídele a Bill que te detenga.
Este curso es sobre estar dispuesto, no renuente. La renuencia debe ser reemplazada por la disociación, porque la renuencia debe ser reemplazada por la disposición, porque la disposición es parte de la preparación, sin la cual no puede ocurrir el aprendizaje. Ve y busca expiación y luego vístete. Para ahorrar tiempo, ponte exactamente lo que yo te diga y vete, le dice Jesús. Y San Kenneth Wapnick nos dice, Helen anotó luego lo que encontró en el diccionario, seguido por los comentarios de Jesús. Y ahora siguen las notas. Expiación, obsoleto, forma corta para aunar y reconciliar, estar de acuerdo. Obviamente, antes de que la reconciliación o el acuerdo, página 259, sea posible, lo discordante o fuera de armonía tiene que deshacerse. Podría parecer como si la oscuridad tuviese que ser disipada antes de que la luz pudiese entrar, pero la verdad es que la oscuridad es disipada por la luz. Y dice San Kenneth Wapnick, a esto le seguía el dictado de más principios de los milagros. Regresamos a las notas que Bill escribió a máquina. Los números actuales 35-39 y donde ahora se encuentra Espíritu Santo, el término ojo espiritual fue originalmente utilizado por Helen, otro ejemplo de cómo su miedo interfería con la claridad de su audición en el nivel de la forma. Más tarde, esto se cambió al término apropiado, a lo que ahora es el principio 40, le siguió. Y ahora las notas. Dile a Bill que esta es la verdadera marca rosácea de nacimiento de la hermandad. Esto es solo una señal de interés personal por él, porque él sigue preocupándose por esto. Y dice San Kenneth Wapnick, la referencia a la marca rosácea de nacimiento surge de la ópera de Mozart, Las bodas de Fígaro, una favorita de Bill. En el tercer acto, Fígaro se escapa de una situación difícil al descubrir súbitamente a su madre perdida desde hacía mucho tiempo por la marca rosácea que lleva en el brazo, la cual ella le había puesto. La referencia es, pues, solo otro ejemplo del regalo personal de Jesús a Bill, mediante el cual intentaba ayudarle a liberarse de su resistencia al amor, aferrándose a su propio sentido de minusvalía. Estos regalos especiales, los cuales, repito, incluían la plétora de retruécanos del curso, tenían el propósito de simbolizar el amor de Jesús por Bill. Es interesante, al llegar a este punto, contrastar las defensas primarias bastante distintas de Bill y Helen, proyecciones para Helen y negación para Bill. En cuanto a Jesús, por temerle al amor de él por ellos y al de ellos por él. Helen básicamente peleaba con Jesús y proyectaba sobre él sus propios fracasos al tratar de hacerlo responsable de los sentimientos de infelicidad de ella. Bill, por otra parte, continuamente intentaba negar la persona de Jesús e incluso encontraba difícil pronunciar su nombre y preferiría llamarlo JC en lugar de su nombre Jesús. En sus últimos años, Bill afirmaría públicamente, así como privadamente, su creencia de que la fuente del curso fue la mente crística o la conciencia crística, mediante lo cual continuaba evitando la presencia personal
y el amor de aquel, página 260, de aquel a cuyo curso él dedicara tan fielmente su vida. Esta negación era una defensa particularmente importante para él. Y aquí hay una llamada, la 56. En un nivel, como discutiré en la parte 3, nos dice San Kenneth Wapnick, en un nivel puede decirse que Bill tenía razón al decir que un curso de milagros procedía de la abstracta mente de Cristo. Sin embargo, la motivación específica detrás de que él hablase de ese modo parecía ser la negación de su propia relación personal con Jesús como Bill. Era pues la voz del miedo la que hablaba, no la voz de la sabiduría. Los frecuentes intentos de Jesús durante este periodo por ayudar a Bill a desarrollar su relación con él iban dirigidos a reducir este miedo. Y nos dice Jesús en primera persona en las notas, primera ilusoria persona, ¿podrías añadir que la de Bill, falsa idea sobre su propia exclusión del amor universal es una falacia en tus términos y arrogante en los de él? Su verdadero especialismo no procede de la exclusión, sino de la inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Esto está recogido en el capítulo 1, el significado de los milagros, en el punto 5, plenitud y espíritu, el párrafo 3, 5 a 6, clases 5 a 6. Él debe dejar de interpretar esto como todos excepto Bill. Esto es ridículo, nos dice Jesús. Que el amor lo ame todo, menos a Bill, no tendría sentido, ¿verdad? Dile que la implícita carencia de amor que contiene su versión está lejos del blanco, otro retuécano, y equivoca por completo el nivel correcto de pensamiento. Él tiene que sanar su percepción en este respecto. Tiene que obrar un milagro a favor de sí mismo aquí. Dile a Bill que 50 millones de franceses sí pueden equivocarse, porque la noción está muy fragmentada. La que no puede equivocarse es la filiación universal, de la cual él forma parte. Nosotros, como seres individuales, podemos estar en nuestra mayoría equivocados, pero la filiación, que es una sola, que escucha una sola voz y acepta una sola voz, no puede estar equivocada con respecto a quiénes somos y dónde realmente estamos. Pues muchísimas gracias, lo vamos a dejar aquí. Seguiremos leyendo mañana desde este punto, mañana día 10 de febrero del 2021, miércoles. Pues infinitas gracias, un honor compartir todo el amor para todos, bendiciones hermanos. Gracias.